Jalife, vamos a hacer un análisis del discurso del Zócalo, de lo que se dijo ahí que no se dijo en el Congreso y viceversa. Nos pregunta Tatiana desde los estudios centrales en Caracas. Empecemos con el tema de la seguridad. ¿Cuál es su análisis de lo que ha prometido Andrés Manuel para resolver el problema de la violencia en este país con más de 120.000 muertos, más de 100.000 desaparecidos? Él ha hablado de la Guardia Nacional. Mira, el problema con la Guardia Nacional es la definición. En Estados Unidos el término Guardia Nacional tiene otra connotación. Cada estado tiene derecho a jalarlo, son reservistas, etcétera. Yo no sé a quién se le ocurrió ese término. En México, por lo que estamos viendo, es de que va a ser un conglomerado de las viejas policías que Andrés reconoce no sirvieron para nada, que son más corruptas que los mismos corruptos que combaten, y que van a ser diluidas sumando al Estado Mayor Presidencial y a los 3.000 y pico de espías del CISEN, van a ser sumados a la Marina y al Ejército propiamente dicho. Ahora, lo interesante es de lo que ha surgido es que la Marina se va a ir a la costa, donde debe estar. Tú te das cuenta, con Peña, la Marina hacía operaciones terrestres, lo cual molestaba mucho al Ejército. Incluso son los que atrapan al Chapo, etcétera. Bueno, él reconoce que es un tema candente, necesita consultas, el Congreso también lo tiene que apoyar, etcétera. Pero también yo creo que a la hora de la verdad que le pasaron el gafete y el menú de cómo está el país, pues obviamente las ideas muy samaritanas y bondadosas que tenía Andrés Manuel no tienen nada que ver con la realidad. Y eso que es quizás el presidente que más ha recorrido y candidato que más ha recorrido el país. Sí, él conoce el país como de memoria, la palma. Pero esas partes no. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, ahí pues sí se requiere de manejo profesional y no de policías que son fácilmente sobornados por los cárteles. Hoy habló muy bien del Ejército. Bueno, fíjate, habló mejor en el Congreso que en el Zócalo. Es que aquí, hoy tenemos que diferenciar, hay dos Andrés. Hay unos que son complementarios, sin duda alguna, no estamos, pero hay cosas que no le puedes decir en el Zócalo a la gente y otras que sí las dices en el Congreso. Me llamó mucho la atención el historial que hizo el Ejército Mexicano. Bueno, él está consciente de lo que ha pasado con Bolsonaro. Yo incluso a gente muy cercana de él le he mandado cosas de Bolsonaro. En México no estábamos atentos a Bolsonaro. En Estados Unidos están festejando la llegada de Bolsonaro al poder. La militarización de Brasil, cuidado, ¿eh? Es decir, y eso no estás hablando de cualquier país, país 200 millones de habitantes, ¿no? Etcétera. Aunque no ganó así como creían aplastantemente, 10%, pero es la democracia. Bueno, yo creo que Andrés Manuel ya se dio cuenta en últimas fechas de que van a usar mucho la imagen de Bolsonaro como contrapeso a él. Porque él, dígase lo que se quiere, es un agente de izquierda. Izquierda moderada, no es un jacobino trasnochado. Y hoy se reconoció como revolucionario. Bueno, tú la captaste porque tú eres lingüista. Tú eres la única que captaste esa parte de gobernante revolucionario. Bueno, eso sí, pero no lo es, tampoco hay que exagerar. Andrés en la retórica sí es muy revolucionario, pero ya en los hechos es una gente pragmática, es sensata, entiende los equilibrios de poder, conoce muy bien México, pero el haber hecho el historial del Ejército Mexicano es muy importante. ¿Por qué? Cienfuegos, mira, la tradición mexicana en el Ejército era que el secretario de la Defensa en turno daba una terna de candidatos y de ahí salía el presidente y le escogía. Por primera vez en muchos años, para no irme demasiado atrás, habían 22 generales, no solamente 4. Y Andrés Manuel escogió, no a los 4 de Cienfuegos, secretario de la Defensa, sino a los otros 18. Interesante. No, eso es clave. Y escogió a uno de los más jóvenes
que había hecho, incluso había estado de comandante en Tabasco, ojo, y que es muy cercano a alguien que hay que seguir, que yo creo, son de esos que no ves, pero son las estrellas ascendentes de Morena, de Andrés Manuel, y que van a tener mucho poder. Se llama el general Audomaro. Audomaro ahorita ya está de segundo de Alfonso Durazo. No estoy amarrando navajas, diciendo que el segundo va a ser más que el primero. Con Andrés Manuel puede pasar, donde el oficial mayor tenga mucho más poder que el mismo secretario. No hay que, porque al final del día él es el que decide. Es decir, Andrés Manuel no tiene a Videgaray que le estén soplando y diciendo. Él les llevas el plan y él al final decide. Pero además lo ha dicho, todos los días me voy a reunir con el gabinete de seguridad, él se va a reunir. Pero ahí viene lo más interesante, hace el historial del ejército y dice, el ejército es pueblo uniformado y es real. La mayor parte del ejército viene de esta ciudad, de estos estados del sur muy paupérrimos. Pero no habló nada de las violaciones de derechos humanos que está acusado el ejército en este país. Son muchísimos los casos, el más emblemático es Tlatlaya. Yo entender algo de que habían habido ciertas anomalías, pero mira, lo fundamental que fue, dice, no es un ejército golpista, es decir, no jueguen conmigo. Ese es el mensaje que está diciendo. El último intento golpista fue un Cedillo con C, no con Z. Que no hay que confundir eso. Hizo un interesante historial que iba dirigido específicamente al ejército. Si uno no es miembro del ejército, no entiende el discurso que hizo Andrés Manuel. Lo único que dijo al final es, no es un ejército golpista y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Interesante porque en otras ocasiones, en otras tomas de posesión, el presidente después de recibir la banda presidencial va y se reúne con el ejército. ¿Te acuerdas de aquel acto en Palacio Nacional, donde además les aumentaron el sueldo y todo eso? Bueno, eso fue Calderón, ¿te acuerdas que les aumentó exagerado? Pero ahora él fue antes de ser presidente, se reunió con todo el ejército, fue una reunión interesante, y ahí realmente es donde se da otro pase de mando. ¿Ve? Entonces hay que leer con mucha... El ejército mexicano es sui generis, es un ejército, lo dijo, nacionalista, cuidado, no usó todo el término, más que ahí de nacionalista. Y hoy, mira, yo en mi muy humilde opinión, el mundo hoy tiene un choque, ya no es nada más izquierda-derecha, eso ya quedó rebasado. Hoy tienes el choque globalistas contra nacionalistas y lo estamos viendo en todo el mundo. Y Andrés está muy consciente de ello. Ahora alguien me va a decir, ¿qué tan nacionalista es Andrés? Yo creo que sí es muy nacionalista, pero con visión global. Interesante ese punto de vista. Doctor Jalife, y en cuanto a la corrupción, ¿cuál es su lectura de todas estas acciones que va a tomar para combatir la corrupción, que es el eje de su proyecto de gobierno? Mira, te voy a contar un secreto de Estado con Andrés Manuel. Para que se entere toda la audiencia. Y para que se entere hasta Andrés que lo dije. Mira, cuando nosotros en el segundo, me acuerdo en el segundo Andrés, la tónica de él era, dice, vamos a ganar con ese lema, la corrupción. Se la olió. Perfecto. Bueno, y ya ves, la diferencia fue muy menor con Peña. Y luego llega Peña, digo, ya no tenías que hacer publicidad, ¿no? Solito se ganó. Pero él siempre se olió y tenía yo diría hasta como obsesión, que la corrupción, cáncer de la corrupción, fíjate cuántas veces lo dijo. Lo dijo en la mañana y lo dijo en la tarde. El cáncer de la corrupción es lo que está lo que corroe el alma. Hoy habló del alma, ¿te diste cuenta? Sí. El alma nacional. Pero en el Zócalo, tenemos pocos minutos, pero quiero llegar a esto. En el Zócalo no dijo lo que dijo en Palacio Nacional. No. Ojo. No, porque mira... Sobre los corruptos de gobiernos anteriores. No tocó eso. ¿Por qué? No, porque, oye, el pueblo quiere ver desde Salinas hasta el mismo Peña, a todos los quiere ver colgados en Palacio Nacional, en la plaza pública. Y Andrés ahí tiene que ser muy inteligente, por eso no tocó el lema de la mañana, que voy a darles amnistía, los voy a perdonar, quiero entrar a otra dinámica, no de confrontación. Lo dejó abierto, se fue sobre la corrupción, dio datos, dio cifras, muy interesante. Ahora, el problema va a ser cómo combatirla.
cuáles son los instrumentos de corrupción. No vayan a salir los que combaten la corrupción más corruptos o corruptógenos que los mismos corruptos. Esperemos que no. Esperemos que no. No, pero siempre existe el riesgo. Claro. Mira, los que queremos a Andrés Manuel, tenemos que decir las cosas, porque hay gente que se puede colar, tú sabes, México... Infiltrar, hay escoria que se ha infiltrado a Morena, que siempre hay un 10% en cualquier organización que te falle. Va a tener problemas ahí, pero bueno, él cree que lo va a resolver, que ahí viene todo su presupuesto, gran parte, ahí viene gran parte del ahorro, etcétera. Pero sin duda, yo creo, mira, Andrés, conociéndolo desde la primera campaña, en la segunda campaña lo recuerdo perfecto cuando hablábamos con él, su lema central, sabía que iba a ganar nada más con el lema de la corrupción. Ahora, ya se complicó con la seguridad. Ese no lo tenía, ¿eh? Tú ves los vuelcos que ha dado en últimas fechas. Yo te puedo decir, en 3 meses, el mismo Durazo ha cambiado su discurso. Decía una cosa y luego salió que en Chicago hubo una reunión donde decía, no, al narcotráfico hay que seguirlo con las cuentas. Interesante. Entonces ya es otra tónica de combate a la corrupción. No es el mismo el discurso de las campañas al discurso que ha dicho. Ha cambiado. No, incluso del triunfo de Andrés del 1 de julio al Andrés de hoy, sí ha habido, ahora sí que transformaciones, no en la cuarta ni en la quinta. Muy bien, doctor Jalifa, muchísimas gracias. Ya no nos dio tiempo.